Alex, bienvenido, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Tiempo sin coincidir. Hola, mi querido Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes acá. No, son días. Por acá, por allá, creo que estamos como 3 horas adelantados, entonces ya debe de ser tardes. Eh, Mau, pues todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrirme el tiempo y tu espacio. Eh, Gracias. No, gracias a ti por aceptar. Parece coincidente, pero me estuve dando cuenta que cuando te invito está cercano a tu cumpleaños. Fíjate que eso también me pasa con Gonzalo, como que normalmente, no sé, creo que se debe a movimientos de energía porque normalmente como que hay un movimiento medio grande cada vez que cumplo años. Em, no sé a qué se deba exactamente, pero me he dado cuenta que pasa invierno, después primavera y como que me reactivo otra vez en mi cumpleaños. Excelente. ¿Qué conversaremos hoy, Alex? Cuéntanos un poco. Pues yo quisiera que fuera una plática colaborativa en relación a algunas experiencias de mediunidad, sobre todo porque pese a que nosotros estamos muy sumergidos, me acuerdo de un comentario que me hacía un amigo en el que él decía, para ti es cotidiano, ¿no? Para ti ya es normal. Y sí, justo me hizo pensar en esos momentos donde yo estaba, pues, nada dentro pues, de estos conceptos, de esta manera de vivir, de estas energías. Y sí, realmente no se comprende mucho. No hay como muchas personas, o sea, creo que de la población, muchas personas te dicen, no creo en esto, eso que piensan o lo asocian con brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi intención de compartir experiencias sería llevar información, sobre todo de dos canales, ¿no? Como el que tú tienes y como el que yo poseo, ¿no? Que finalmente estas experiencias de mediunidad pues hacen o forman parte de la evidencia que nosotros podemos contribuir al mundo, ¿no? Donde es un espacio donde todos podemos ser mediums, donde no todos queremos ser mediums, Sí. pero todos tenemos la misma posibilidad, ¿no? Em, y que literal, hay una parte que yo estoy viviendo acerca de la mediunidad, que es la cosa más común y la cosa más normal del mundo, donde no implica como una cosa muy puesta como, o muy impuesta como en un tema de Hollywood, ¿no? Cuando ves películas de terror y demás. Entonces, me gustaría que platicáramos de eso, Mao. ¿Cómo ves? Sí, sí, perfecto, perfecto. A veces uno haciendo esto, uno entra en cierta normalidad hasta cierto punto para uno, tienes mucha razón lo que dice tu amigo. Sin embargo, a uno se le olvida que el otro no está acostumbrado tampoco a ese ritmo, a ese proceso. Sin embargo, hay cosas que para uno, como te dije, pasan a ser normales y uno se olvida de esta parte. Uno quiere, vamos a decir, llevar al otro a que lo experimente de cierta forma porque uno sabe lo que va a generar. Sin embargo, hay mucha gente que tiene muchos tabúes todavía, muchos miedos. Incluso hay medios que cuando pierden un ser querido o alguien cercano, se juzgan a sí mismos por sentirse mal, ¿sí? Por duelar, por todo esto, porque igual saben que pasa al otro lado, hay una conexión y pasa eso. O sea, entras en una disyuntiva si te sientes mal o no, qué va a decir la gente, o pasa esto también. Sí, y me gustaría hacerte una pregunta también, Mau. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería como la primera razón o la más importante para que la gente desconozca el tema de mediunidad? Yo pienso que miedo y la religión, porque una de las cosas es que no, vamos a decir, las religiones nos han metido cierto miedo con relación a la muerte. Entonces no se Mm, toca, no se orunga, todo lo que sea comunicación es malo, es del demonio, ¿sabes? Yo creo que hay una influencia religiosa en esto que hace que las personas, vamos a decir, eviten el contacto, piensen que molesta, incluso perturba el descanso de la otra persona. ok, ¿Qué crees ok. tú?
Sí, yo también pensé en el miedo. Eh, Fíjate que no había pensado en el tema de la religión, pero sí. Y me llama la atención porque creo que la base normalmente de la religión, de cualquier religión, cualquier doctrina, pues es el amor, ¿no? Sin embargo, se va desvirtuando el mensaje de cada una de ellas. Y lo hemos visto, ¿no? Que también creo que tiene su propósito. Yo en este momento creo que no hay cosas malas ni buenas, sino, como decía este Juan Ortiz, que no sé si lo has invitado, pero a lo mejor estaría bueno que lo invitaras. eh, eh, Él habla de la neutralidad y yo convivo con esa parte donde tiene un propósito ciertas cosas. Entonces, estas situaciones donde generan miedo a través de religión, a través de ciertas cabezas, pues tienen como un propósito, porque muchas veces creo que caemos en el estar esperando que alguien más nos diga de qué manera podemos alcanzar la felicidad o de qué manera podemos conectar con Dios. Y eso a mí se me hace muy fuerte porque habemos personas que creemos que para conectar con Dios y lo que involucra a Dios como seres trascendidos, ángeles, seres estelares y todo lo que Dios es, que es el universo completo, necesitamos que alguien más interceda por nosotros, ¿no? Es como si alguien nos hubiera dicho que perdimos divinidad y que no merecemos. Entonces, eso a mí me parece muy fuerte porque es como un miedo hacia algo, como dices tú, que tuviéramos miedo porque a lo mejor quizá no somos dignos. O si nos atrevemos, entonces hay una consecuencia hacia nosotros, negativa, ¿no? Entonces creo que el miedo sí también convivo con ello, de que es como la principal, pero creo que el miedo también involucra mucha desinformación o mucha inconsciencia de las personas. Sí, pero que, o sea, pero ¿de dónde viene este miedo arraigado, sabes? Porque que nos hablan de la muerte. Se desconectó, no vas a saber más de él, está aislado, no sabes, o sea, esto viene como pautado, ese dolor de que ya no está, no hay vida, o sea, se terminó todo. Entonces, por supuesto que eso nos genera un dolor y de paso, ser evaluado del otro lado, ¿no? Ser ¿Mm? evaluado del otro lado, entonces te vas a un lugar o te vas a otro, entonces ¿quién implanta esto? Las religiones. Si te portas de una forma, vas a estar en un lugar, si te portas de otra, vas a estar en otro lugar, ¿sí? Entonces, es como un premio o un castigo. Entonces, aparte que hay dolor, hay premio y castigo. Estuve viendo, por ejemplo, que publiqué en el perfil un reel de este Voces del Más Allá, esta serie con Melinda no sé qué, ¿te acuerdas? Que es una medium, que ve fallecido, que es viejísima, que no sé qué. La estoy viendo, de hecho, la estoy viendo porque la estoy viendo con otros ojos. En Claro, ese momento justo me generaba miedo. Hoy exacto. digo, hay como varias cosas que dice, o sea, es como, no sé si has visto también la serie de Lucifer, Ajá, que pues es más show, pero luego se avienta unas cosas que dices, ah, sí. Y lo mismo pasa con exacto. esta serie. Entonces la persona, hay cosas que te van a dar miedo, eso que dijiste estuvo perfecto, me pasó muchísimo, o sea, te da miedo y hay una parte, por ejemplo, donde fallece un niño y el niño está perdido. Entonces imagínate que te lancen esa imagen y entonces la angustia porque pierdes un nene pequeño y se puede perder, puede quedarse vagando, esperando, no sé qué, sabes, todo esto, ¿no? Entonces Mm. hay información que hay que explicarla un poco. Si bien la serie está manejada o está inspirada en Medium, que hay un Medium que asesora, realmente todo lo que se dice ahí no es verdad tampoco. Claro, es que también es como las caricaturas, ¿no? Bueno, por ejemplo, sacan el Genki Dama, ¿no? En Goku, que está sacando toda la energía de todas las plantas y los seres vivos y demás. Eso yo lo asimilo mucho a Reiki, ¿no? En cuando jalas energía del universo, ¿no? También cuando haces yoga, cuando jalas el prana.
y demás. Entonces, hay muchas cosas que de pronto se presentan muy gráficas, pero tienen su toque de verdad. Por ejemplo, me hiciste recordar, ayer estaba viendo justo un capítulo donde lo que me hace pensar esta serie es, ¿qué pasaría si a mí se me presentara de esa manera? Porque o como medium, pues hay diferentes tipos de mediums, ¿no? El mío, por petición propia, fue, yo no quiero ver nada, ¿no? No así como Melinda Gordon, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, ayer estaba un quemado, ¿no? Ah, no, perdóname, le cayó un trueno y entonces está todo quemado de la piel. Y justo pasa eso. Hay veces que cuando el ser trascendido se queda aquí, se queda con la última imagen. Sin embargo, se queda con la imagen del dolor y es algo que yo trato de explicarle mucho a la gente que estudia mediunidad conmigo, que se asimila mucho. Por eso hablo mucho de que la mediunidad tiene también como su toque aquí. Yo les digo, por ejemplo, en yoga, que se imagina una persona feliz. Cuando tú te imaginas una persona feliz, normalmente tiene un rostro bello y una sonrisa bonita y etcétera, y felicidad. Cuando la persona está infeliz, cuando la persona está sufriendo, doliendo, se ve entre cansada, se ve con muchas arrugas, ¿no? Se ve el cuerpo un poco dolido, etcétera, 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 ¿no? Se ven las secuelas. Cuando están estos seres trascendidos, bueno, más bien no corporales, porque ya no tienen un cuerpo, pero siguen habitando aquí y pasaron una especie de dolor, eh, mm, cosas como fuertes, o como por ejemplo en el caso de ella, ¿no? Que decía que había caído un rayo, que entonces deja varias cosas como pendientes que no decide irse hacia otro plano, sí muestran mucho el dolor de las almas. Yo la alcanzo a ver interiormente, es decir, me muestran como los sucesos, me muestran los dolores musculares, me muestran las respiraciones, me muestran de qué, pero así nítidamente como en el caso de Melinda, que a muchas personas les pasa, no me lo muestran así gráficamente, salvo en algunas sesiones. Entonces, creo que eso puede asustar mucho, mucho, Claro, mucho, mucho, por no comprender, por no entender, porque literal hay un sistema de defensa normalito de nosotros que incluso con las plantas, ¿no? Con, por ejemplo, la tripofobia, ¿no? Que te genera como un rechazo, o ciertos animales que te generan un rechazo. Es como una especie de tu cuerpo a lo desconocido reacciona naturalmente desde el miedo. Entonces, creo que sí, como dices tú, hay muchas cosas que necesitan complementarse para que se puedan entender bien y sobre todo se elimine el miedo, ¿no? claro. Siento que, bueno, eso de esos tipos de signos a mí me llegan, los puedo sentir, sin embargo, simultáneamente me llega como que ya no está en eso, o sea, es como una referencia, tuvo tal cosa y ya no lo está. Trato de no pasar ese tipo de mensaje que tenía, pero era como en ciertas descripciones es apropiado pasarlo, porque uno se queda también con el registro de del último momento, ¿no? Eso que uno también encarnado, ¿sí? Uno dice, bueno, mira, sufrió así, le costaba tal cosa o estuvo allí, pero esa persona no fue eso. Esa persona fue muchas cosas en el transcurso de su vida. Entonces, ¿qué tal si Sí, conectarlo desde allí? sí, sí, sí. Como dices tú, cada sesión es diferente. Por ejemplo, ayer, y si quieres vamos como abordando un poquito de experiencias. Ayer tuve una sesión de mediunidad em, que varía mucho. No siempre se puede conectar cuando hay una, una pérdida tan reciente. Eh, Ayer me pasó que me pidieron una sesión porque la hija de una chica falleció una semana atrás. Entonces, yo me acuerdo que justo cuando empezaba la mediunidad, escuchaba que había como muchos temas para poder conectar inicialmente cuando era tan reciente. Sin embargo, yo creo ahora que si te llega es porque puedes, ¿no? Si te llega es, o si te buscan es porque pues, puedes. Entonces sí, ayer algo que me pasa a mí mucho
es que me cuentan, creo que hay como una logística, hay una especie de ya planeación de cómo se debe de abordar la sesión. Yo lo que no voy con una intención, sino cada sesión es distinta. Entonces, literalmente a mí lo que me sucede es que me van dando, como dices tú, una especie de pauta de lo que vivió, un poco porque luego creo que hay mucha gente que no cree y es necesario ciertas confirmaciones. Y eso yo como medium no lo decido. Yo no decido qué información me llega. Yo no decido a quién contar. Ellos deciden que yo sea el canal y entonces literalmente yo soy como pues, un medio de comunicación donde ellos llegan a decirme esto. Entonces ayer empezaron previo, empecé a sentir, algo que me pasa muy frecuentemente es que empiezo a sentir mi cuerpo. Y entonces esta chica, em, su padecimiento era leucemia. Entonces yo empecé a sentirme un poco como enfermo. Em, es decir, me empezó a dar como temas estomacales, se empezó a sentir como debilidad. No a un grado como si tuviera la enfermedad, pero se siente, ¿no? Entonces me sentía un poquito distraído, me sentía varias cosas de estos síntomas que esta chica estaba viviendo. Cuando no tienes como tanta experiencia en mediunidad, tú podrías pensar que esto te está pasando a ti, pero no, en realidad son cosas que te están mostrando con esa finalidad de poderlas mandar hacia el consultante. Entonces ya entré en la sesión y empecé a decirle, oye, esto, también me hablaban de aspectos que a ella le dolían relacionados al aspecto físico o la pérdida de belleza, por así decirlo. Entonces es como si me estuvieran contando un cuento, por así decirlo, de toda esta parte de lo que ella estaba viviendo. Entonces, ahí la chica me decía, todavía no me voy del todo porque estoy esperando a que pasen, no sé exactamente las palabras porque también como medium Exacto. tenemos que saber exactamente cosas para poderlo transmitir. Yo no sé mucho de, por ejemplo, los 9 días y los rezos que se hacen 8 días, no sé exactamente bien, pero ella me mostraba como esos periodos de espera. Me dice, yo nada más estoy esperando a que se cumplan este semanario, este novenario, no sé cómo sea, y ya me voy. Entonces, mientras tanto, estoy aquí y es muy chistoso porque es como si hubiera una réplica, ella explicaba, de toda esta dimensión. Dice, entonces, lo único que no existe es el dinero, porque yo voy, me ponía el ejemplo, voy a ir al Oxxo a dar cosas y entonces las huelo, las como y demás. Es como si estuviera aquí, pero sin la parte económica y sin otras cosas. Entonces decía, yo llego. Si yo deseo estar en otro lado, me presento en otro lado. Si yo pienso en tal persona, voy con esa persona. Entonces no hay limitación. Entonces era muy chistoso porque ella estaba muy tranquila, muy tranquila, muy serena. Y dijo ella que había decidido quedarse un poco más y contaba quién se le había presentado inicialmente. Y entonces pues dijo, ah, ok, me regreso a este espacio porque quiero acompañar a mi familia, que ellos sí están doliendo mi trascendencia. Quiero explicarles por qué sí, por qué no, bla, bla, bla. Y entonces andaba como muy tranquila, muy tranquila. Esto me llama mucho la atención porque te digo que no todas las sesiones son parecidas, no todas las sesiones generan la misma información. A mí me da mucha curiosidad cada sesión de mediunidad porque aprendo mucho de lo que ellos van diciendo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez algo. Sí, yo siento que, por ejemplo, en ese caso es como que cuando ellos están padeciendo un dolor o algo por el estilo, el hecho de que ya se desprenden y no lo sienten como en el cuerpo físico y están bien y se ven bien, en este caso, tal vez un cuerpo que se deteriora por una enfermedad, ya ellos entran como que en otro nivel, por eso es que están a un nivel de tranquilidad tremenda porque ya no les duele, ya no sienten, ya.
y entonces pierden el miedo porque pueden ver otras cosas, por supuesto. O sea, a mí me pasó una Ujú. sesión donde era una nena no nacida y fue la primera no nacida que conecté, que sabes qué, tuvieron que hacer un procedimiento para que no naciera. Y cuando la mamá me conecta, yo le digo eso, pues que no sé cómo se vaya a conectar, qué evidencias vaya a dar. Y fue tan potente las evidencias. Primero describió la bata que ella se ponía cuando estaba, ¿sabes? Iba a dormir. Las pantuflas de la mamá. Luego empezó a decir las personas que la recibieron del otro lado, cómo, y eran las personas que la mamá había encomendado. ¿Sí me explico? La mamá le dijo, bueno, fulana, tú que estás allá, por favor, recibe a mi hija, no sé qué. Fulana, tú que no sé qué. Entonces cuando ella lo dijo, claro, me enteró de esto después, porque ella empieza a describir las personas. Mira, ella me dice que la recibió una señora que tu abuela, que su mamá, que tu mamá atendió y le hizo tal cosa y no sé qué. Entonces iban descartando. Entonces es como un proceso interesante, esto, igual que un niño que parálisis cerebral que murió y cuando murió él me estaba mostrando que podía saltar, brincar. Después me entero que tiene la parálisis que tenía en el cuerpo. Entonces tú dices, oye, qué genial. A mí particularmente yo espero un tiempo de... espero un tiempo porque a mí vamos a decir, me incomoda mucho o me mueve emocionalmente la parte de duelo. Cuando está alguien reciente y la gente se da cuenta que está conectado al familiar, la gente normalmente explota en llanto o empieza a decir cosas en voz alta. Entonces, primero como medium no me deja conectar porque me empiezo a distraer con el dolor y empiezo a identificar de cierta forma. Y segundo, como persona, ¿sabes? Es doloroso en sí. Entonces trato de tener un lapso de tiempo en el cual, y obviamente la gente se da cuenta cuando está su familiar, la mayoría se quiebra, la mayoría llora y se da cuenta porque son evidencias muy potentes, ¿no? Pero al final, independientemente del momento, sean 2 días, 3 días, una semana, lo que sea, los 6 meses, tiene, tiene una sanación, tiene un nivel de dar un paso más. Las personas que experimentan esto llevan el duelo en otro ritmo, de otra manera. Claro. Fíjate que esto que dices de las evidencias, me gustaría también a lo mejor que habláramos de ello. Em, Sobre todo porque la gente, ¿no? Que a lo mejor no ha vivido una experiencia de mediunidad, luego se crea mucha expectativa, mucha expectativa. Hay una frase que no recuerdo exactamente bien eh, cómo va, a ver si tú me puedes recordar, pero me pasó justo en una sesión que tuve de mediunidad y canalización. Yo di pruebas de un montón de cosas de la persona trascendida. Se me presentaron, creo que 3 personas y entonces yo aventaba cosas, ¿no? Y entonces hay una parte donde este chico me hace una pregunta de un animalito que tiene, pero después viene la parte de, ¿pero qué animales, no? Y entonces esta información ya no me la daban. Mm, yo lo solté porque en realidad eso, la verdad es que no me genera como mucho conflicto porque eh, como que sé de pronto o se siente el ego cuando preguntan ciertas cosas. Pero después, justo a la Semana Santa, y me vi la película pues una de las tantas películas de Jesús, ¿no? Y entonces hay una parte donde él dice, no probarás a Dios, algo así, y demás. Es decir, que tiene que ver con esta parte de mediunidad. Si tú necesitas las pruebas desde el corazón, te van a llegar sin pedirlas. Pero cuando tú empiezas como justo, ¿no? Ya Soberbio. te di todas las pruebas, ajá, todas las pruebas de que estuvo tu abuelo, tu papá y las enfermedades que tuvo, y llegas con una pregunta, perdón la expresión, tonta, como de, bueno, pero a ver, dime, ¿qué animal es? ¿Cierto? ¿Eso en qué te contribuye? ¿Eso en qué lo hace mejor? ¿No? ¿A quién obedece esa pregunta? ¿No? Entonces, esto lo digo porque
muchas veces me ha pasado a mí, ahorita quiero a lo mejor preguntarte a ti cómo te va con eso, pero a mí normalmente las evidencias que me dan me dan visiones de lo que pasó antes, las cosas que van a pasar. Eh, Hay veces que no me dan nada, sin embargo, la carga emocional es suficiente y luego la gente ni me lo pide. Es algo que normalmente yo trato de dar como una parte de mi propia sesión. Pero decía y escuchaba, no sé, no sé si tú has escuchado a Miquel, que Miquel dice que él no da evidencias, que él dice, pues yo soy medium y al final realmente, si yo estoy dando una sesión, ¿por qué voy a dar evidencias de algo? En realidad, yo ya estoy conectado y doy la información. Punto. Es lo que él dice, ¿no? Eh, es un poco como yo lo vivo. ¿Cómo lo vives tú, Mau? Mira, yo tengo un proceso de mediunidad que primero obviamente te contrata una persona que está encarnada. Entonces, que es el primer paso que te lleva a este punto. Entonces, en un primer paso, es como convencer a la persona, eso que te pasa a ti, convencer a la persona de que está conectado a su familiar. ¿Y cómo la convences? Dándole la evidencia. Por eso para mí la evidencia es muy importante, desde mi punto de vista. Y una vez que dices, es que con una sola evidencia sería conectar con la persona, pero en este caso damos varias y luego pasas, porque si tienes un familiar, por ejemplo, una sesión cercana, una persona de México, por cierto, que son más o menos parecidos, vamos a decir, el machismo como en Venezuela y todo aquello, ¿sí? La tosquedad en la gente más grande. Entonces, el papá de esta persona me mostraba, por ejemplo, las manos, que eran grandes, toscas, gruesas, y por el trabajo la tenía súper áspera y todo el cuento. Me mostraba su forma de ser como evidencia, que era tosco, que era, entre comillas, bruto al decir las cosas y todo aquello. Y él lo reconoce a su papá y luego el papá dice, te amo y estoy orgulloso de ti. Él era esa palabra la que él estaba buscando. Sin embargo, si yo se lo digo desde entrada, él va a decir, no, este no es mi papá, porque tienes que identificar a la persona. Me mostró evidencias como la camioneta que tenía en su país, en México, no sé qué, y todo el cuento. Entonces, si tú llegas de entrada y es una persona que es un poco tosca o es una persona que normalmente no está acostumbrada a decir ciertas cosas y le dices esto, la persona se va a desconectar, va a decir, bueno, pero que mi papá no era así. Pero cuando ya lo identificas y hay unos procesos indudables que es esto, el mensaje llega a donde quiere llegar. De hecho, en este caso a mí me dice algo como que, dile que yo encarnado no era así, pero ahora te puedo decir esto. Entonces es como igual sobre evidencia de lo que está pasando. Y con respecto a las personas que llegan que tal vez quieren que tú le adivines cosas, eso es un proceso, como ya tú lo has dicho, cada sesión es distinta y cada consultante es distinto. Hay gente que no te quiere como dar la razón, entonces es como algo del ego. Entonces, yo les digo a veces, ¿sabes? Yo les doy una explicación de cómo es la sesión para que se sientan involucrados. Y si la sesión va a ser tan buena como ellos se abran a la sesión. Porque tú sabes si la persona no está y quiere como forzar la sesión. Y yo tuve una sesión, por ejemplo, donde la persona estaba como esquiva, pero no era por probar ni nada ni por ego, era por miedo o por dolor, ¿sí me explico? Entonces como que no me hablas mucho de esto y de una vez yo veo, en este caso veo un anillo de compromiso, fue lo primero que vi. Yo dudo si es un anillo de compromiso porque tenía algo arriba, pero yo digo, no, no, sí, es un anillo de compromiso. Eso fue de entrada. Y su mamá, unos meses antes de fallecer, le regaló su anillo de compromiso. Toma, quédate con esto. Entonces, o sea, ¿qué más evidencia que ya a ese punto era la mamá? Claro, hubo muchas más evidencias, pero esto. Entonces las personas cuando entran en una sesión tal vez entran en shock, tal vez,
Se dice mucho que los medios tal vez pueden estafar, habrá gente que lo hace. Sin embargo, la gente viene como de cierta forma resguardada, este, pero es una contradicción, pero ¿para qué vas a una sesión si te vas a cuidar, si no vas a colaborar con la sesión? ¿Sí me explico? Sí, ese último que dices, no Cuando te empiezan a sé, hay probar, gente que, que te empiezan a probar, ¿qué sí, tengo de sí, bolsillo? ¿Qué tengo? Como si tú fueras adivino, ¿sabes? ¿No? ¿Qué hice esta eso mañana? sentí, eso justo sentí con la parte de a ver qué animales, ¿no? Que yo dije, me generó un poco de ruido, si te soy honesto, Claro, porque, claro, como medium, como ser sensitivo, sí me avientan un montón de cosas, de futuros, sí me avientan un montón de cosas que puedo alcanzar a ver y que a lo mejor quizá el ego lo tenía yo de, pues sí, poder como ver eso, ¿no? ¿Por qué si me estás mostrando grandes cosas no podrías mostrarme quizá algo pequeño? Pero fíjate, yo lo que aprendí de esa sesión, dije, para empezar me tengo que aprender la frase que dice ahí Jesús en esa interacción, porque, eh, o sea, yo estaba viendo eso y de inmediato fue como, ahí está tu respuesta de esa situación, porque yo decía, ¿no? Yo no soy quien obliga, por así decirlo, a que me den la información. Yo pregunto. Es decir, mientras estamos en la sesión de mediunidad, yo les digo, ¿me quieres dar alguna característica? Si me puedes dar un poco de información acerca física o emocional o cosas así, adelante, ¿no? Em, entonces yo estoy como en constante comunicación lanzando las preguntas y entonces recibo los estímulos, ¿no? Recibo las visiones, recibo los sentimientos, recibo las sensaciones corporales. O, por ejemplo, ayer en la sesión sentía mucho. Yo tengo o sea, cuando estoy como en el trabajo y demás, tiendo a hablar muy serio y muy como directo, pero pues en normal es como digo muchas groserías y pues muy mexicano y bla, bla, ¿no? Y entonces, ayer, justo que estaba en esa sesión de mediunidad, pues como que hay una especie en mí que se pone muy neutral, ¿no? Pero sentía mucho la necesidad de hablar muy mexicano, como decía, es que es su pedo, ¿no? Le digo, es que no sé, le digo, tengo otras palabras para poder decir, es su problema, es su situación, un montón de cosas como para poderlo decir de una manera correcta, por así decirlo. Y yo sentía mucho la necesidad de decirlo con esa palabra. Le digo, te pido una disculpa. Le digo, pero es que siento la necesidad de decir, pues ese es su pedo. Sí, con esta actitud incluso. Me dices que ella hablaba así, ella era muy así. Entonces es lo que dices tú. Muchas veces las pruebas no son con la expectativa. Hay un dicho, ¿no? Que una maestra decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y es que justo, si tú tienes una expectativa de qué vas a recibir en tu sesión de mediunidad, ya olvídalo. Si tú tienes una expectativa de los regalos divinos, de las canalizaciones de ángeles y demás, lo que estás haciendo es darle la limitación desde un contexto humano a todo lo que involucra un toque angelical, una llamada del universo y demás, porque esas señales no van a obedecer a una necesidad, a un pensamiento humano, porque lo que buscan es sorprenderte, porque lo que buscan es eh, la divinidad. Y si tú lo contaminas con esa expectativa, pues ya valió. Lo que sí es que hay muchos momentos donde si tú pides señal, sí te van a dar digo yo, tus toquecitos de miel, que si tú esperas que te llueva porque tú decidiste que fuera una señal del universo, sí va a haber momentos donde ahí está el agua, ¿no? Donde tú pidas una pluma de ángeles y ya está la pluma de ángeles. Que, por ejemplo, a mí me sucedió. Yo pedía, por eso decía, un descaro de cosas que me daban a mí, que yo decía, esto es un absurdo, esto es, o sea,
¿de qué estás hablando? Porque yo pido esto y me lo das. Yo esto y me lo das. Y no te tardas nada. O sea, es como, yo pedí una respuesta en la mañana, me llega en la tarde. Y entonces era como, ¿qué está pasando? Pero hay veces y hay muchos momentos donde ya no, donde ya es algo más, como por así decirlo, de fe, Exacto. donde no habita esa limitación, ese ego sobre la mediunidad, sobre todo. Sí, sí, sí. Es como, es que hay una cosa, Ale, yo siento que de alguna forma, a ver, nosotros estamos encarnados, obviamente somos humanos y no tenemos nuestras cosas, y hay personas que están en una sesión y te dicen eso que te dice a ti, o sea, dime tal cosa, de cierta forma, vamos a llamarlo, por calificarlo de alguna forma, soberbia. Entonces, tal vez uno sin querer se conecta con esa vibración y uno a la vez es soberbio pidiendo la prueba del otro lado, ¿sabes? Te identificas y dices, bueno, pero dime tal cosa, ay, no vas a poder decirme tal cosa si ya me dijiste tantas otras, ¿no? Entonces, fíjate es dónde estás, dónde te pones, ¿no? O tal vez uno dice, esta persona, oye, le estoy diciendo tal cosa que se cree que no. Entonces uno se pone soberbio también, o sea, depende cómo estés, porque eso también tiene que ver con el estado de ánimo, como estés, como, porque estás encarnado, sencillamente, o sea, no podemos hacer otra cosa. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo manejo esto? Hay gente que me ha preguntado a mí, no, pero dime qué, o estoy sentado haciendo unidad y el fallecido me dice lo que la persona dijo esta mañana sin que me lo pregunte. Mire, tú esta mañana agarraste, estabas haciendo café y le pusiste café a él, qué sé yo, una cosa así. Entonces ella quería preguntarme eso en una sesión, pero salió sin que lo preguntaran, entonces no tiene nada que preguntar. Como a veces sencillamente no, ella le pone algo a la persona y no pasa en la sesión, pero eso no significa de que estés más conectado o no, sencillamente que esa información no te llega. Y como muy bien lo dijiste tú, no depende del medium. Ellos, así como tampoco depende que nosotros vamos a traer a la persona que ellos quieren, va a venir el alma que desea conectar, desea comunicar. Y el mensaje no va a ser lo que ellos quieren, va a ser el mensaje que ellos quieren comunicar. Correcto, correcto. Em, es que eso me pasa, por ejemplo, mucho en registros akáshicos. Entra la persona, yo pillo 10 preguntas que traigan, o 5, porque luego, si lo ves, hasta incluso hacer las preguntas es un poco complejo y no son tantas preguntas. Entonces les pido 10, luego ya nada más con 5. Y entonces, previo a la sesión, empiezo bla, 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 bla. Entonces, como dices tú, cuando ya le digo, ¿quieres preguntar algo? Me dices que ya me respondiste todas de Exacto. alguna manera. Entonces ya no hay como información que, pues, bueno, sigue la sesión, pero sí pasa mucho. Ayer, por ejemplo, la chica no me pedía datos, en realidad, ¿no? Lo que ella quería es decirle cosas a su ser trascendido, pero le digo, es que me muestran unas llaves y me las dan, pero tiene un significado especial. ¿De qué son estas llaves? Me dices que son, y estábamos hablando de de la pareja de la chica. Me dices que él tiene las llaves de la chica, de mi hija. Entonces, estas me las muestran como un símbolo, porque imagínate, o sea, me quedé pensando y yo decía, ¿por qué las llaves? Entonces, lo explicaban los guías, decían, pues es que las llaves, imagínate, era las llaves que con las que cotidianamente entraba, bla, 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 y es un simbolismo muy grande. Entonces, varias cosas que yo por eso les digo a las personas que no vayan con una expectativa. El que no vayas con una expectativa no involucra que no lleves preguntas, pero sí da la oportunidad desde el corazón a recibir lo que el universo te quiera decir. Y no, o sea, cuando tú vas buscando probar el medium al universo, el universo, voy a hacer una señal muy mexicana que te dice, mira, toma, ¿no? O sea, no existe esto. Y es un poco, por ejemplo, en el libro de, me da risa cuando el libro de los mediums y en el de los espíritus, cuando luego hace
preguntas Alan Kardec y entonces o quiere corregir lo que están diciendo los espíritus y dice, ¿no sería más correcto, por ejemplo, dice Alan Kardec, decirlo de esta manera? Y le contestan los espíritus, poco nos importa el cómo lo creas tú. Lo que nosotros estamos diciendo es esto, ¿no? Y es como, sí, ¿por qué quieres corregir la magnificencia del universo? ¿O por qué quieres limitar la experiencia de los mensajes hacia lo que quiere tu mente? Si tu mente está contaminada de la creencia limitante, social, religiosa, de vivencia, de carencia y demás, entonces dale ese chance al medio de literalmente. Si tú literalmente nada más vas a poder para probar un medium y bla, 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 es lo que vas a obtener. Vas a obtener la evidencia de que tú vives sin espíritu. Porque una persona que va a probar un medium, nada más por porque sí y porque quiere demostrar cómo hay muchos charlatanes y lo que sea, eso va a encontrar. Porque los espíritus ni el universo se presta a personas sin alma, a personas sin espíritus, a personas muertas en vida. Esas personas que viven con tanto lamento, con tanto enojo con las demás personas, que viven con tanta frustración y tan lastimados y pareciera que todo el mundo es malo y que todo el mundo es charlatán y que lo que sea, es gente que vive sin Dios, que vive una terrenalidad donde solamente lo único existente es lo que te dice el gobierno que existe, ¿no? La profesión que existe bajo un título de gobierno, que solamente puedes dedicarte a ciertas cosas. Y entonces, ok, estás perfecto para habitar esta 3D, pero ahí Qué bueno está la eso. muerte en vida. Qué bueno eso que dijiste, me gustó mucho esa parte que vives sin Dios, porque realmente no lo había visto de esa perspectiva, es literalmente así. Entonces, ¿con qué podríamos decir a las personas para qué sirve la mediunidad desde tu punto de vista? Pues lo partiría. El primero es, sirve para los consultantes. Porque muchas personas lo que dicen es que, ¿qué tal si se fue con pendientes? Como justo lo de este programa que decías tú, el de Melinda, que aparecen muchas personas que tienen un montón de pendientes y no se pueden ir y no pueden descansar y viven atormentados. Mm. Y Pero eso genera miedo. eh, creo que el enfoque está mal porque en realidad cuando se quedan es porque hay algo que resolver de los consultantes, de los encarnados, de los que sí existimos en este espacio. Y sí, con un propósito, los que deciden literalmente porque es que esto también es que es tan variado que no me gustaría estandarizar porque Exacto. sí he visto almas que deciden, por ejemplo, si yo me peleo con Mao, ¿no? Y digo, Mao, te voy a seguir en todas las vidas y voy a hacer que tu familia y aunque tengas otra cara, te voy a seguir por todos los bla, 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 porque Tiempo, sí. Mao quizá me hizo algo y entonces Mao ya falleció y entonces yo también, porque pues el cuerpo no es eterno, pero yo digo no, porque Mao me las debe y lo voy a estar busque y busque y busque y busque y entonces decido no encarnarme, no de irme a la luz y entonces cada que él reencarne, yo lo sigo y lo sigo y lo sigo. Eso también existe. Entonces, es muy variado. ¿Para qué existe la mediunidad? Justo para comunicarnos con esos seres trascendidos, para entender que el amor es eterno y sobre todo para ayudarnos a los que nos quedamos a poder llevar mejor el duelo y a poder entender que esa comunicación de amor existe y puede existir pues eternamente y que finalmente hay algo que sí es seguro y es que todos vamos a trascender en algún momento. Y para liberar ese miedo de entender que esto es vida, esto solamente es un espacio temporal para lo que sigue, y lo que sigue, pues eso sí es eterno. Muchas vidas hemos vivido y y hemos muerto, pero eso hay que recordar que en la eternidad, en lo que somos, es un espacio diminuto, es como un segundo en 20 años, ¿no? Por así decirlo, donde pues literalmente es un pelo de un gato, de todo lo que es la piel del gato. Entonces,
La mediunidad lo que da paso es a la fe, a la eternidad, a la conexión con Dios. ¿Y qué es Dios? Pues los seres trascendidos, los ángeles, los guías, los maestros y demás. Entonces yo lo resumiría en eso. Mediunidad es igual a amor. Amor es Dios. Excelente. Ale, Javiera de Crea Lumière dejó una pregunta para ti, ¿sí? Ella estuvo, te explico la mecánica, ella estuvo en el capítulo anterior y dejó una pregunta para el próximo, vamos a decir, participante. Ella no sabía que eras tú. Sin embargo, y eso lo vas a hacer tú igual. Ella te preguntó qué te llevó a esa terapia y por qué profundizaste en ella, en la terapia que tú manejas. Mm, la primera, es que no sé si llamarle terapia. La primera que, la de Los Ángeles, ¿qué me llevó? Porque el tema de astrología, lo primero que, bueno, toqué primero tarot, luego astrología. Tarot no hizo un clic. Astrología sí hizo un clic, pero no me ha llamado. Todavía no siento ese llamado. En el caso de Los Ángeles, no sé, algo en ese momento me hizo preguntarme si podía y lanzar esa pregunta a la chica que me estaba haciendo la sesión con Ángeles. Mm, lo que me hizo acercarme a esa terapia fue que yo encontré muchas respuestas. Fue como o sea, no propiamente en la sesión, sino en el momento que yo lanzo mi petición a Los Ángeles y que yo creo que pasaron cerca de 15 días. Yo escribo esta petición, olvido que hice esa petición. Cuando hago esa petición, en ese momento me conmoví mucho, pero no sé si le ha pasado a alguna persona que cuando hace alguna petición, como cuando pide por la salud y demás, o alguien enfermo o lo que sea, mm, no sé si les pase, pero yo lo hacía, si bien lo hice desde el corazón, no tenía idea de la respuesta que iba a obtener. Ahorita que me estás preguntando sobre esto, me genera un poco de hacer o de pensar en los tiempos en los que ocurrieron, ¿no? Si bien es cierto que olvidé esta petición como que a los 20 días, 15 días, empecé a tener un descaro de respuestas, empecé a tener un movimiento muy fuerte de energía. Terminé la relación, luego empecé a pedir respuestas que me explicaron un poquito de por qué había como ocurrido varias cosas. Y entonces el descaro lo, ha- o sea, lo profundo de las respuestas, el descaro de las respuestas, la manera en que recibía las respuestas de Los Ángeles, es una cosa que me volvió muy susceptible a esto y decidí empezar. Creo que fue eso, fue como que no me dejaron ninguna huella de incredulidad sobre su existencia. Entonces fue a raíz de eso, concretamente. Entiendo perfectamente. Alex, en vista de esto, no sé quién venga, pero ¿qué pregunta le puedes dejar tú al próximo participante? Me gustaría preguntarle cuál es su misión de vida. Vale, vamos a ver, te voy a hacer una serie de preguntas, el cual por favor trata de responder sin pensar mucho. Lo primero que te Ok, venga. Con el ujú, Alex, vamos a decir humano. Un ok. país, México, un libro, el libro de los espíritus. un terapeuta. Nombre, Sí, si quieres. psicólogo, Momento lindo que te marcó. Los Ángeles. Una película favorita. El quinto elemento.
Una persona que quieres volver a ver. A mi mamá, ¿Qué le dirías al Alex de los 21 años? agárrate, güey. Agárrate que lo que viene es duro. Intenso. Excelente. Alex, gracias por estar en mi espacio, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto tenerte y conversar contigo. Igualmente, Mao, muchas gracias otra vez por la invitación. También para mí es un placer y nos estamos viendo pronto. Gracias. Chao, chao, gente. Hasta la próxima. Bye bye.